Buenas noches, bienvenidos al programa Qué grande es el cine de la 2 de Televisión Española. Y hoy es un día especial. Por primera vez tenemos aquí a una de las grandes parejas del siglo XX en el cine, ni más ni menos que a Ginger y Fred, título de una película además de Fellini. Vamos a ver Sombrero de Copa, ni más ni menos, de Max Sandri, con esta pareja que desde luego transmiten estas películas de los años 30 musicales y bueno, y las comedias locas, que por cierto son las más cuerdas que yo conozco también de esta época, transmiten esa idea maravillosa de que como fuera de casa no se está en ningún sitio, porque hay que verla de lugares, sitios, cócteles, copas, restaurantes, lugares maravillosos. Aquí vamos a ver una película como de otro tiempo, pero que tiene el toque ese de la eternidad. Van a ver una Venecia absolutamente desconocida en este monumento kitsch, y sobre todo vamos a ver algo realmente inaudito. Yo no he visto bailar a Nijinsky, ni he visto a la Pavlova, pero desde luego me cuesta mucho trabajo pensar que eran mejor que Fred Astaire y Ginger Rogers, porque lo de estos era un verdadero portento. Hace un año escaso tuve la suerte de estar en Nueva York en el Whitney Museum y daban un ciclo que se llamaba, creo recordar, como 100 años de cultura americana. Pues allí en la segunda planta, y dedicando 3 salas, estaban intermitentemente en un sinfín Ginger Rogers y Fred Astaire bailando. Y precisamente una de las cosas que bailaban era el chick to chick. Además de todo y del picolino, esta película tiene la banda sonora de Irving Berlin y creo que no se pueden pedir más cosas en un blanco y negro de la RKO, una película con toque de eternidad. Pero para hablarnos de ella está aquí mi querido amigo Antonio Jiménez Rico, que sigue con el mismo catarro de hace unos programas, pero que hoy yo creo que se le cura todo ante esta pareja maravillosa. Bueno, háblanos un poco de Sombrero de Copa. Yo creo que esta película, aparte de ser un clásico del cine musical de los 30, indiscutiblemente es una película de las que yo denomino gozosas, porque hay películas que producen otro tipo de sentimientos o de emociones, pero esta fundamentalmente lo que produce es gozo. Creo que es una película que marca un hito en los años 30, porque hay que reconocer que la Warner, que era un poco la que hacía los grandes musicales de Bush Berkeley, con aquellas coreografías caleidoscópicas y cenitales, la Metro estaba intentando llevar a las películas los grandes espectáculos teatrales de Broadway y contrató a aquel estupendo coreógrafo que le hizo bastantes homenajes, se llamaba Florence Ziegfeld, y la RKO, que era una compañía más pequeña, no sabía cómo luchar con los musicales Warner o los musicales Metro, y entonces se le ocurrió algo tan sencillo como centrar toda su artillería en el descubrimiento y lanzamiento de una pareja excepcional de actores y bailarines como era Fred Astaire y Ginger Rogers. Además incorporó a su estética la estética un poco del Art Deco, con lo cual todo aquello era una especie de conglomerado que funcionaba, porque sobre todo el éxito eran los dos actores que se complementaban, como actores y como bailarines. Como actores porque yo creo que a la sofisticación, elegancia y savoir-faire de Fred Astaire se unía ese tono un poco más cotidiano, incluso un toquecito un poco más vulgar que daba Ginger Rogers, con lo cual la pareja como actores era explosiva, porque se complementaban la elegancia y una cierta vulgaridad que podía transmitir Ginger Rogers. Como bailarines, la verdad es que el genio, el auténtico genio era Fred Astaire, y Ginger Rogers lo que hacía era complementarse con él, y como alguien dijo, que a mí me parece que es una frase bastante sabia, se convertía más que en su pareja, en su sombra. Realmente Fred Astaire bailaba y Ginger Rogers le seguía hasta convertirse en un complemento, casi una sombra del propio bailarín. Por otro lado, también una cierta novedad de los musicales de la RKO de aquella época fueron el que los números musicales no eran todos teatrales, no se iba al teatro y se veía el espectáculo, sino que de una forma muy inteligente incorporaban los números musicales en la acción de la comedia, o también podía decirse, se incorporaban los sketches de la comedia en los números musicales, porque esta pequeña estructura era una estructura típica del teatro musical, de la comedia de variedades, vamos, que se mantuvo incluso en España con la estructura de la revista, del género de la revista,
que a mí me parece que es un género muchas veces despreciado y que no es tan despreciable, y que evidentemente tenía una propia estructura musical, por un lado, y luego una comedia y unos enredos con una estructura sencilla, unos personajes típicos, el chico, la chica, el amigo, la característica, la actriz cómica, el actor cómico. Claro, en esta ocasión, con un guión estupendo, con una historia de enredos y de equívocos maravillosa, en la que siempre cuenta con la complicidad del espectador, y luego contaba con un director, que evidentemente es un director que no ha pasado la historia del cine por ser un gran artista, ni un gran genio, está considerado fundamentalmente un gran artesano, pero que tenía una habilidad, que sabía poner siempre la cámara en el sitio preciso para que las cosas se vieran mejor. Él no se planteaba ningún problema, no quería hacer grandes alardes, no quería lucirse especialmente, pero él sabía que tenía unos bailarines excepcionales, una historia muy divertida y unos decorados y un vestuario absolutamente fastuosos, y entonces él se limitaba tanto en las escenas de acción, de comedia, como en las escenas musicales, a poner la cámara en el sitio que mejor se veía, en el sitio más idóneo, cuando llegaban los bailes casi siempre en plano general, para que se les viera a los bailarines lucirse, el cuerpo entero, las piernas, los pies, las manos, la cabeza, y desplazarse con ellos mientras ellos se movían, lo cual a mí me parece que ya demuestra que tenía bastante talento, porque no se puso pesado intentando lucirse, sino que dejaba que se lucieran los actores, los bailarines y sobre todo el coreógrafo. Veamos esta película, que a mí me parece un gozo, porque es una película que realmente no es que invite a grandes reflexiones, pero lo que invita es a estar muy contento y a estar muy alegre de vivir. Lo que yo digo, como fuera de casa no se está en ningún sitio, es lo que dicen estas películas. Fernando Guillén, muy buenas. Hemos podido traer hoy aquí a Fernando Guillén porque le hemos arrancado, está recorriendo desde hace ya varios meses toda España con Los perros rabiosos, que por cierto Top Dogs. Los Top Dogs, que por cierto es un montaje estupendo de Mario Gas, enhorabuena Sí, para él. gracias. Y además porque esta película sí que no te la podías tú perder, sombrero de copa. Esta no. Vea, tengo ya preparada aquí mi jeringuilla, en la cual voy a meter una mezcla explosiva de nostalgia y de sueños, y me lo voy a meter, como tú muy bien dices, en vena, directamente en vena. Porque lo que yo siento ante las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers no tiene que ver con nada. Yo comprendo perfectamente y admiro profundamente los que renovaron el musical posteriormente. Efectivamente, pues Kelly Donen, después Michael Key, después Bob Fosse. Bueno, ya me voy a parar porque ya mis admiraciones se paran en Bob Fosse. Efectivamente, renovaron el musical y quizá hacía falta renovarlo. En cierto modo, también Fred Astaire y Ginger Rogers también lo renovaron con respecto, aludiendo a lo que decía antes Antonio, con respecto a esas coreografías tan aparatosas de los caleidoscopios de Busby Berkeley, que por cierto, también Fred Astaire y Ginger Rogers, justo hasta Top Hat, utilizaron no en sus bailes, pero sí en sus coreografías, a un coreógrafo que admiraba mucho a Busby Berkeley, y en cierto modo esas coreografías también recuerdan a Busby Berkeley. Pero bueno, a lo que yo me refería es a que nada te puede hacer soñar más, nada te puede llevar más al mito que las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Es algo verdaderamente asombroso. Antonio aludía a cómo rodaba Mark Sandrich. Bueno, hay una anécdota que creo que es auténtica. Fred Astaire exigía que en las canciones sí toleraba que el director le retratase en plano medio, jamás un primer plano, pero que en cuanto empezaba a bailar, los planos tenían que ser generales. De las 9 películas que hicieron, quizá melódicamente, aunque tenga menos canciones, la más rica y la que más nos ha quedado, y a mí personalmente es la que más me gusta, es esta que vamos a ver esta noche. Quizá la mejor sea En alas de la danza, porque fue la primera vez que trabajaron con un director, era George Stevens. Pero hay una trilogía de Mark Sandrich que es absolutamente mítica, que es La alegre divorciada, que es la primera película que ellos hacen de auténticos protagonistas, porque la primera es Volando hacia Río Janeiro y era un apoyo a Dolores del Río. La alegre divorciada es la primera que hacen como absolutos protagonistas. Es el último montaje que Fred Astaire había hecho en Broadway, y aquello constituyó un éxito tan grande. Ya la carioca de Volando hacia Río Janeiro
y aquí el Continental fueron dos bombas, dos hits musicales en la época, todo el mundo bailaba eso, cosa que ocurrió con el famoso Picolino de este sombrero de copa que vamos a ver esta noche. Entonces es además todo muy tierno porque vosotros sabéis que Fred Astaire y Ginger Rogers fueron niños prodigio, ya bailaban Fred Astaire con su hermana Adele. Él tenía 9 años y Adele tenía 11 y ya bailaban y eran estrellas, llegaron a debutar en Broadway, pertenecían a esa generación que en el argot norteamericano se llama los hijos de las stage mother, la madre de los Mars, la madre de Ginger Rogers también, la famosa Lela Rogers, que se cambió incluso el apellido también. Astaire, por supuesto, no se llamaba Astaire, se llamaba Austerlitz, también la madre le cambió el apellido, por lo visto tenían un tío en Alsacia, porque era de origen alemán, que se llamaba Astaire. Bueno, el hecho es que remitiéndome a lo que decía antes, yo comprendo el valor incalculable que para el musical significa